Buenas noches. Ojalá conforme se vayan conectando, vayan comentando para saber que ya, ¿cómo se llama? Estamos todos aquí, preparados. Anuncios parroquiales, pues no sé cómo le estén pasando ahorita con el calor, pero al menos aquí lo estamos sufriendo. Al menos en YouTube hemos visto o he visto que hay personas que están viendo esta transmisión de otros países. Me gustaría que pudieran comentar. Es bonito poder saludarles, conocerles y cualquier duda también no tengan temor de preguntar. Si existe también, recuerden que hacemos algunas actividades que normalmente las subimos los, al siguiente día que nosotros tenemos la transmisión, al siguiente día nosotros subimos una actividad para que ustedes puedan realizar en su iglesia, así como repaso para el tema y del aprendizaje. Bueno, entonces vamos a hacer la continuación del tema que vimos la semana pasada, declarando, pero vamos a ponernos en oración. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos este tiempo que nos das para el estudio de tu palabra. Señor, te pedimos que tú te reveles a nosotros, que nos des esa sabiduría, esa inteligencia, Señor. Abre nuestra mente para entender y comprender lo que vamos a tratar el día de hoy, Señor. Háblanos, Padre, a través de todo esto. Te pedimos a aquellos que nos están viendo, Señor, que reciban una bendición especial, Señor, y que todo esto sea de provecho para nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, ángeles, como siempre, la primerita en contestar. Así que vamos a pasar a nuestro tema. Karen, buenas noches. Recordemos que el tema que estamos viendo es declarando. Recordemos nuestro lema, dice, con alegría como la profetisa María, con mis fuerzas como el rey David, yo canto y danzo en su presencia, yo me rindo a su amor. Pues estuvimos viendo que es la parte de declarar, que declarar es mencionar, manifestar, hacer público. La Real Academia Española nos menciona que es el dicho de quien tiene autoridad para ello, es decir, la persona que conoce y sabe del tema es la que puede decir algo sobre esto. Vimos los versículos de la Biblia que nos expresan qué es declarar, esta parte de declarar las cosas que no son como si fuesen. Estuvimos viendo también la historia acerca de Abraham, cómo su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham, cómo es el contexto de todo lo que ocurre con sus siervos, cómo él se tuvo que apropiar de esa bendición, ese llamado que Dios le estaba haciendo. Que recordemos que su nombre Abraham significaba padre enaltecido, pero Abraham significaba padre de multitudes. Creo que ya se solucionó. A ver, espero que las diapositivas se subieran en el orden que corresponde. Algo raro le pasó. Ok, vamos. Pues en la clase pasada nos quedamos en cómo empezar a desarrollarnos en el ámbito
de la profecía en el nivel básico, en esta parte de declarar. De hecho, ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues estando en comunión a través de la lectura y la oración. Algo importante es que incluso de acuerdo a las canciones podemos seleccionar un versículo que vaya acorde con ellas para leer al inicio del culto. Cuando más vayamos siendo fieles en esto, el Espíritu nos irá moviendo y dirigiendo cada vez a versículos más certeros para la situación de la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de don, de actividad que nosotros hacemos frente a la iglesia, nosotros podemos empezar a hacerlos y empezar a entrenarnos. Recordemos aquellos que estamos en el estudio de profecía, que es un entrenamiento que Dios nos da. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que tener ese entrenamiento para que empezamos a fluir. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a fluir? Precisamente buscando aquellos versículos que vayan de acorde, primeramente a lo que vamos a tocar. Ya después Dios irá poniendo en nuestro corazón independientemente de las canciones, pero es una forma en que nosotros vamos a ir aprendiendo a cómo ministrar a la iglesia. Ahora, dice, por esto es común que tanto el espíritu de profecía y el don de profecía se muevan en los ministerios de música y danza con el paso del tiempo y la instrucción. Todo ministerio debe moverse de acuerdo a la instrucción del Espíritu Santo y de los líderes de la congregación. Esto es importante. Aquí como anécdota les puedo decir que en algún momento eh, tuve una plática con alguna persona y esta persona me decía, es que recordemos que en ese momento estaba el llamado al ministerio profético y esta persona me decía, es que tú eres levita más que profeta, como realzando esta parte del ministerio de música más que la profecía. Y realmente no, los ministerios, digamos, no son una unidad separada, sino que Dios nos va utilizando y más que nada se van sumando a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es particular y por eso lo menciona aquí, que normalmente en un ministerio de alabanza debe de fluir tanto el espíritu de profecía como el don de profecía. Y es mejor cuando tenemos a un profeta dentro de estos ministerios, porque ayudan mucho a guiar a la iglesia o a los tiempos que Dios quiere obrar para con nosotros o para con la iglesia. Eso es muy importante. Ahora, no quiere decir que si no tenemos un profeta dentro de estos ministerios, quiere decir que fracasamos, no, porque realmente Dios nos puede seguir utilizando a través del don de profecía. Y si ya nosotros nos entrenamos y tenemos esa disposición para seguir creciendo en el ministerio que Dios nos ha hablado, entonces muy probablemente Dios nos vaya guiando y nos vaya haciendo crecer en ese nivel de inspiración profético que vamos a ver más adelante. Ahora, veamos algunos ejemplos de estos tipos de declaración. Veamos algunos ejemplos. Recuérdense que les dejé de tarea que cada uno mandara un versículo de la Biblia al grupo en el que se encuentran, con, con, con las líderes, con las profetas, y que me mandaran un screenshot de lo que le enviaron. Sigo esperando que lo hagan y que me lo envíen para que yo pueda apuntarlos en la lista que yo tengo. Pero sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de declaraciones. Un ejemplo sería, por ejemplo, iglesia, eres amada. O hermano, hermana, eres amado, eres amada.
o somos amados en el Señor. ¿Y dónde está sustentado esto? Esto está sustentado en Primera de Juan 4:19, que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, este tipo de declaración es una verdad y es un tipo de profecía, porque realmente estamos declarando algo verdadero. Dios nos amó. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo. El Hijo nos amó. ¿Por qué? Porque fue a la cruz del Calvario por nosotros. Esta es una verdad ineludible. No podemos errar como veíamos en la clase pasada, porque este tipo de profecía es muy específica y está basado en la Biblia, en verdades, en bendiciones. Ahora veamos otro. Somos libres, hermano, eres libre. Él nos ha concedido la libertad. ¿Y dónde podemos ver esto? En Gálatas 5:1, que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta es una verdad, que Jesús nos hizo libre a través de la cruz del Calvario. ¿Vamos a errar en esto? No, porque en cualquier momento nosotros le podemos decir a un hermano, hermana, usted es libre. Y esa es la verdad, porque es libre a través de la sangre de Cristo, porque ha sido salvo. Vamos a lo siguiente, dice, ¿eres redimido o fuiste rescatado? Eso lo vamos a encontrar en Efesios 1:7, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos redención. Redención es lo mismo que redimido o ser rescatado. Ahora, esta es una verdad, como les vuelvo a decir, fuimos rescatados, sí, fuimos rescatados a precio de sangre. Entonces, todos los cristianos fuimos rescatados a precio de sangre y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, esta es una verdad y esta verdad es para siempre. No hay tiempo, no hay momento, es una verdad. Fuimos rescatados, eres rescatado. Ahora dice, no temas, o la paz del Espíritu Santo está contigo. ¿Dónde está sustentado? En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mis paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es una verdad, que el Espíritu Santo cuando descendió bajo la promesa, Él nos vino a traer paz, nos vino a traer esa calma. Sí, a pesar de los problemas, sí, pero Él nos da esa paz que va sobre todo entendimiento, de la misma manera que es el gozo que va sobre todo entendimiento. Para los que están en el chat, por favor, me pueden decir si me escuchan bien, porque tuve que encender el ventilador para que no se calentara la computadora. Otra verdad, otra declaración profética que podemos hacer es tu pasado ha sido olvidado. Eres nueva criatura en el Señor. Y lo vamos a ver en 2 Corintios 5:17. De modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces somos hechos nuevos en Dios. Somos hechos nuevos bajo su sangre. Es una declaración que nosotros podemos hacer a la iglesia en cualquier momento porque es una promesa que se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta la venida de Cristo. Ahora
La diapositiva dice, ahora se escucha un poco cortado. A ver, permítanme. Gracias, Ángeles. Esperemos a ver si se escucha mejor. Dice, ahora veamos este ejemplo del que se nos da referencia de la música, la danza y la profecía. Este personaje es María, hermana de Aarón y Moisés. Veamos el comienzo de esta historia. Aunque la Biblia no especifica quién era la hermana quien dejó a Moisés en el río, los estudios de la Biblia creen que muy probablemente era ella, ya que no existe otra mención de algún otra hermana. Es decir, tanto Aarón como María eran hermanos mayores de Moisés. Y antes que se me olvide con las declaraciones que estábamos viendo, es importante decir que nosotros podemos durante la administración empezar a proclamar esto, incluso antes de las alabanzas, alguno del ministerio de alabanza puede leer alguno de estos versículos que van relacionados con las canciones que se podrían tocar un domingo. Y tal vez al principio nosotros lo empezamos a hacer de manera mecánica, pero mientras nosotros nos metamos en la búsqueda de Dios a través de la lectura de la Biblia y a través de la oración, Dios va a empezar a mover nuestro corazón para que estos versículos sean más certeros. ¿A qué me refiero esto? Que muy, que muy probablemente después tú vas a hablar frente a la congregación y vas a decir, Dios les trae libertad. Y puede ser que en ese momento la congregación se siente apresionada por ciertas cosas y lo que necesitan es libertad. Entonces se cumple esa parte del tiempo que Dios dispone, porque Dios nos mueve a utilizar específicamente ese versículo. A lo mejor tal vez sea un versículo sobre el amor de Dios, tal vez porque la iglesia en ese momento está pasando una dificultad y necesitan sentir ese amor de Dios. Entonces, lejos de hacerlo en un principio mecánicamente, pues Dios nos va a ir moviendo hacia ese momento. Ahora, retomando lo que estábamos hablando de María, la hermana de Aarón, podemos encontrarlo en Éxodo 2, 3 y 4. Dice, pero no pudieron ocultarse más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y su hermana y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y es curioso porque en sí la Biblia no nos menciona ninguna otra hermana de Aarón y Moisés. Entonces quiere decir que tanto Aarón como María eran hermanos mayores de Moisés. Entonces estamos viendo cómo se empieza a introducir este personaje tan importante en la Biblia. Ahora dice, esta tal vez sea uno de los versículos claves en lo que hemos estudiado. Se menciona a María como profetisa, aunque en el nivel de inspiración era menor que el de Moisés. Se menciona la música y el canto a través de las declaraciones de María y del pandero que portaba. Ahora, una pregunta. ¿Es fortuito que en este versículo se mencionara que era profetisa? Y este es a título personal. Yo creo que no, porque este hecho muy probablemente fue inspirado por Dios. ¿Y de qué versículo estamos hablando? Estamos hablando de Éxodo 15, 20 y 21. Y dice, y María, ¿quién hace esa aclaración este versículo? La profetisa, hermana de Aarón. Aquí vemos la parte de la música porque dice, y tomó un pandero en su mano. Viene la parte de la danza. Y todas las mujeres salieron en pos de ellas con pandero y danza. Y aquí vemos la parte del cántico y la declaración porque dice, y María le respondía,
Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces estamos viendo la declaración que hacía María, la profetisa. Era un hecho que Dios les había dado libertad. Sí, era un hecho. Entonces ella lo estaba recalcando para que al pueblo de Israel se le quedara muy grabado esta situación. Pero vámonos a la siguiente que dice, María tuvo un papel importante de la historia porque es la primera mujer mencionada como profetisa, pero también fungía un puesto de autoridad dentro de la congregación. Y esto lo vemos en el siguiente versículo, ya que Dios mismo la reconoce que ella fue instrumento para la liberación de Israel. Y este versículo es Miqueas 6 3 y 4. Acá, aquí lo tenemos. Miqueas 6 3 y 4 dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o qué te he molestado? Responde contra mí. Específicamente en este capítulo de Miqueas, lo que estaba haciendo Dios estaba confrontando al pueblo de Israel por ser un pueblo rebelde, por no querer reconocer lo que Dios estaba haciendo. Entonces Dios mismo les dice, pues no te he dado la libertad, no te he dado, no te he bendecido, no te he cuidado. Y en el versículo 4 vemos esta parte importante, dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Importante. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Entonces Dios mismo está reconociendo que Él fue el que envió a estos tres siervos para que Israel fuera a ser liberado. Entonces, aunque la Biblia no nos menciona como tal, podemos creer que quien se quedaba con el pueblo cuando Aarón y Moisés iban delante de Faraón era María. María se quedaba vigilando al pueblo y dándole ánimos, ejerciendo esa parte de profeta y de líder. Yo me atrevo a decir que sí, porque si Dios lo menciona en este versículo, que Él los envió al pueblo de Israel, entonces quiere decir que sí tuvo un papel muy importante en esa liberación. Entonces vámonos a la siguiente, sí, estamos bien. Entonces dice, qué impresionante será haber estado en ese momento. ¿En qué momento? En el momento previo a que empieza a ocurrir la narración de María cuando agarra el pandero. Y dice, porque la algarabía del pueblo debió de ser enorme, pero más impresionante como ver que después de que el arca del pacto saliera del medio del mar rojo, las aguas se cerraran, que empezara a escucharse el cántico de los hombres, se escuchara el sonido de un pandero y después de otro pandero y otros panderos y aún más al grado que empezáramos a escuchar las voces de las mujeres dirigidas por María. Esto no es más que nada un momento en que todo el pueblo se conectó al unísono. Qué impresionante hubiera sido estar en ese momento. Por eso les comento que muy probablemente, lejos de la emoción que el pueblo de Israel pudiera haber tenido por la liberación que habían tenido, seguramente María como profetisa fue movida por Dios a agarrar el pandero. Porque la narración de la Biblia nos dice que cuando ocurre esto, que las aguas del Mar Rojo se cierran sobre los egipcios, entonces empieza un cántico de parte de los varones, reconociendo ese hecho.
Pero después viene esto, que María agarra el pandero y empieza a dirigir a las mujeres. Entonces, la narración de la Biblia nos habla que los varones cantaban una parte de una estrofa y las mujeres contestaban, echó a la mar al jinete y al caballo. Otra vez los hombres volvían a cantar otro fragmento y las mujeres volvían a entonar este fragmento de la canción, echó a la mar al caballo y al jinete. Entonces vemos cómo está mezclado. Nosotros como ministros no podemos separarnos. Mucho tiempo creímos que el ministerio de alabanza por su lado y el ministerio de danza por otro. No, vamos unidos porque nos vamos moviendo en el mismo espíritu. Siempre debemos de estar conectados. De ahí fue que desde hace bastante tiempo usamos el que nos unimos en oración, lo que vamos a ministrar los domingos. Por eso nos unimos en oración, porque somos un mismo cuerpo. Incluso, a ver, en otro momento, cuando prepare otro tema, vemos en qué otros momentos fue utilizada la danza dentro de la guerra espiritual y dentro de la guerra, pero también acompañada del arca del pacto. Entonces recuerden que nosotros como levitas somos esos encargados de llevar la presencia de Dios hacia la iglesia, somos los que llevamos o encaminamos a la iglesia a adorar a Dios. Ese es nuestro encargo, no podemos separar, no podemos decir, porque es danza por un lado, los que tocan música por un lado, los que cantan por otro lado, no. Al fin y al cabo, regresamos al primer tema que vimos, que debemos de estar unánimes, unidos, porque a eso hemos sido llamados, eso hemos sido sí, a eso hemos sido formados y es algo que hemos ido viendo poco a poco y hemos ido entendiendo poco a poco. Yo no sé si queda una duda, vamos a dejar el tema por aquí. Disculpen, ¿cómo se llama? Los inconvenientes técnicos, pero sí es importante aclarar que, como mencionaba en el otro fragmento, al menos cuando reviso las estadísticas del canal de YouTube, veo que nos logran ver de Estados Unidos, incluso Colombia. Me encantaría que pudieran comentar estas personas si pueden. Incluso terminada la transmisión, que nos dejen un mensaje, sería mucho gusto poder saludarles. También al día siguiente de que puedan ver este video, normalmente yo les estoy dejando actividades para reforzar estos estudios que incluso ustedes pueden utilizar en su congregación. Si ustedes son líderes de algún ministerio, tanto de alabanza o danza, o están en conjunto, les invito a que lo descarguen. Yo al día siguiente actualizo la descripción de los videos y pongo el link de las actividades que ustedes puedan hacer. Y qué bendición sería que la pudieran hacer y que me comenten realmente si les está gustando, qué tema les gustaría que pudiéramos ver, que pudiéramos abarcar, si tienen alguna duda, incluso sobre algunos otros temas, para que se pudiera hacer una retroalimentación si queda algo por ahí. Este canal si nos estás viendo a través de Facebook, qué bendición. Tenemos un canal de YouTube donde nosotros hacemos una transmisión una semana en el canal de YouTube, otra semana en el canal de Facebook. Sin embargo, yo estoy resubiendo los videos a ambas plataformas. Entonces, de verdad espero que sea de bendición para ustedes, igual que es de bendición para mí y para nuestra iglesia. Espero de verdad que podamos ser de bendición donde sea que estén y que Dios los siga utilizando, que ustedes puedan levantarse y ser entrenados y, ¿cómo se llama? Y perfeccionados en este ministerio a lo que Dios nos ha hablado, porque si algo nos ha hablado Dios en estos ministerios, es que sí podemos tener esa facultad de querer servirle, pero también tenemos que poner de nuestra parte, porque son ministerios que son movidos también por el corazón agradecido, y son ministerios que van con esta parte del arte, que es hacerlo de manera adecuada, de manera incluso llegar a un estado de manera profesional sin olvidarnos de que debemos ser guiados por el Espíritu Santo.
Entonces no es solamente la práctica, sino también es el estudio y también es el crecimiento espiritual en nuestros ministerios. Pues gracias por estar aquí, gracias por todo y nos vemos en una próxima transmisión a través de nuestro Facebook o a través del canal de YouTube. Y estamos al pendiente. Así que es una bendición tenerles y que Dios les bendiga y nos estaremos viendo la próxima semana. Así que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.